En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será seguir con los ejemplos que dejamos pendientes en el vídeo anterior del curso. En ese vídeo se introdujo la API de Stream que nos permite realizar una programación funcional en Java. Vimos tanto la sintaxis de las operaciones intermedias como de las operaciones terminales. Pero como ya dije, para entender bien todo esto, lo mejor es verlo a través de muchos ejemplos. Y bien, aquí teníamos los dos ejemplos que vimos en el vídeo anterior. Y en la siguiente diapositiva tenemos un nuevo ejemplo, en este caso trabajando con listas de enteros. Fijaros que tenemos 4 listas independientes de enteros, llamadas lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4. Cada una de estas listas tiene 10 elementos. Lista 1 tiene una lista con los enteros del 1 al 10, lista 2 una lista con los elementos del 11 al 20 y con lista 3 y lista 4 lo mismo, del 21 al 30 y del 31 al 40. Y finalmente tenemos una lista de listas de enteros llamada lista final. Y esta lista la podemos formar a partir de distintas listas de enteros. Lo que hacemos es de nuevo a través del método estático of pasarle esas 4 listas. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que seguimos teniendo esas 4 listas. Esto no significa que ahora tengamos una lista con 40 elementos del 1 al 40. No, aquí tenemos una lista con 4 listas dentro. Entonces, ahora en este primer ejemplo, lo que haremos será aplanar esa lista de listas, ya que como ya vimos, dentro de cualquier colección podemos tener a su vez, como elementos de la colección, otras colecciones. Entonces, lo que conseguiremos al aplanar una lista es extraer cada uno de los elementos de cada una de esas sublistas. Entonces, lo primero que hacemos es, a través de esa lista final, invocar al método stream para poder utilizar todas estas funciones de la API de stream. Entonces, lo primero que hacemos es utilizar el flat map pasándole el método referenciado stream de la clase collection. Con esto lo que estamos consiguiendo es aplanar esa lista. Por lo tanto, a partir de ahora tendremos una lista con todos los elementos de todas estas 4 listas. Entonces, una vez tenemos todos esos elementos, aplicamos a través de la función filter un filtro para quedarnos únicamente con aquellos elementos que cumplan la condición expresada por esta lambda. N representa cada uno de los elementos de todas esas colecciones. Entonces, sobre cada uno de esos 40 elementos aplicaremos este filtro. Si módulo 10 es igual a 0, entonces nos quedamos con ese elemento. Por lo tanto, únicamente nos quedaremos con aquellos elementos de esas listas que sean múltiplos de 10. En este caso sería el 10, el 20, el 30 y el 40. Por lo tanto, cuando vayamos a map, únicamente tendremos 4 elementos: 10, 20, 30 y 40. Y este map lo que hace es aplicar por cada uno de esos elementos una operación. Entonces transformaremos ese 10, 20, 30 y 40 en 10 dividido entre 10, 20 dividido entre 10, 30 dividido entre 10 y 40 dividido entre 10. Por lo tanto, después del map tendremos los elementos 1, 2, 3 y 4, que finalmente a través del método collect, pasándole el método estático de la clase collectors toList, me lo convertirá a una lista. Y ese 1, 2, 3 y 4 lo guardaremos en lista filtrada. A continuación tenemos el segundo ejemplo. Aquí creamos una variable de tipo entero llamada cantidad y hacemos un casting. Este casting lo hacemos porque la función terminal count nos devuelve un long. Entonces, si intentamos guardar ese long en el entero, nos da un error. Por ello, hacemos el casting. O directamente también podríamos haber puesto long cantidad y no nos haría falta este casting. Aquí de nuevo, sobre lista final, que es la lista formada por esas 4 sublistas, invocamos al método string. A continuación, aplanamos para tener todos los elementos de todas las listas en una única lista, de modo que tendremos una lista con los enteros del 1 al 40. De nuevo aplicamos el mismo filtro de antes, por lo tanto nos quedaremos con el 10, 20, 30 y 40. Luego, a través de map, dividimos por 10 cada elemento, de modo que teníamos 1, 2, 3 y 4. Y ahora esta terminal de aquí lo que hace es un count. Por lo tanto, contará la cantidad de elementos que han pasado por el filtro y por el mapa. Entonces nos devolverá un 4. Por lo tanto, en cantidad tendremos almacenado el número 4. Y luego tenemos el ejemplo de más abajo, en el cual creamos una nueva variable llamada total. De nuevo, sobre lista final, invocamos a stream, aplanamos
Nos quedamos con aquellos elementos que sean múltiplos de 10, que son 10, 20, 30 y 40. A través de map los dividimos por 10 y llegamos al reduce. Aquí tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4. Esta función ya la explicamos en el vídeo anterior y se encarga de ir acumulando a través de operaciones todos los elementos de la colección. Entonces este reduce recibe dos parámetros. El primero sería el valor por defecto. Por ejemplo, si quisiéramos sumar los elementos de una colección, el valor que tengamos a la izquierda será el primer valor sobre el cual haremos esa suma. Si lo que queremos es, por ejemplo, sumar los valores de estos 4 enteros, pondríamos un 0 y luego podríamos utilizar o una expresión lambda o cualquier función de suma, como la que vimos en el vídeo anterior. A través de integer sum, lo que hacía era ir sumando cada uno de los enteros que habían quedado en ese stream. Pues en este ejemplo hacemos algo muy similar, pero en vez de utilizar un método referenciado, estamos utilizando una expresión lambda. Empezamos en 0 y luego tenemos en la expresión lambda como parámetros dos valores, acumulado y n. Este acumulado se corresponde con el valor que se va acumulando a través de las distintas iteraciones, mientras que n es el elemento actual de ese stream. Recordad que tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4. Pues ese reduce, la primera vez que opere, n valdrá 1. En la segunda iteración, n valdrá 2 y acumulado será el valor después de hacer este cálculo. Entonces, si empezamos por 0, en acumulado tenemos un 0 y en n un 1. Entonces, a continuación, lo que se hace es guardar el resultado de esta expresión en el acumulado. 0 más n por 2 es 0 más 2. Por lo tanto, en acumulado tendríamos un 2. En la siguiente iteración, en acumulado tendremos un 2 y en n un 2, que es el segundo elemento que tenemos en ese stream. Por lo tanto, a 2 le sumaremos n por 2. Entonces, 2 más 2 por 2 sería 2 más 4. En esa segunda iteración tendríamos almacenado en acumulado un 6. A continuación, el siguiente elemento del stream sería un 3. En acumulado tenemos un 6 y en n un 3. Entonces, 6 más 3 por 2 sería 6 más 6, 12. Por lo tanto, en acumulado tenemos un 12. Y finalmente, obtenemos el último dato de ese stream, que es un 4. En acumulado tenemos un 12 y en n un 4, pues 12 más 4 por 2, que es 8. 12 más 8 igual a 20. Por lo tanto, en total se guardaría un 20. Si, por ejemplo, hubiéramos utilizado el mismo ejemplo del vídeo anterior, pasándole el método sum de la clase integer, lo que habría hecho es sumar cada uno de estos elementos. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Y el resultado de este total sería 10. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver ejemplos adicionales. Aquí estamos utilizando tanto take while como drop while. Aquí se debe tener en cuenta la diferencia entre el filter y el take while. Mientras que el filter se hará por cada uno de los elementos, el take while no se hará por todos los elementos, ya que lo que hará será tomar elementos de ese stream mientras se cumpla esta condición. Por lo tanto, aquí en esta primera lista, a la que hemos llamado mayores, después de obtener ese stream y aplanarlo, aquí tenemos los elementos del 1 al 40 en una lista de enteros. ¿Qué hace este take while? Pues por cada uno de esos elementos, a los que llamará n, mientras n sea menor que 20, irá tomando ese elemento, pero en el momento que esto no se cumpla, dejará de tomar elementos. Entonces, a continuación, lo convertimos a lista. Esta es una forma más abreviada de utilizar el collect que habíamos visto antes. Podemos directamente utilizar el método toList y tendríamos una lista con los enteros que hayan pasado por cada uno de estos filtros. Primero lo aplanamos y luego nos vamos quedando con los elementos mientras no encuentre ninguno que sea menor que 20. Como están ordenados de menor a mayor, pues se quedará del 1 al 19. Pues en este caso tenemos los elementos del 1 al 19. Sin embargo, luego tenemos el ejemplo debajo, que es prácticamente igual, pero en vez de hacer un take while, hace un drop while. Y la condición es que vaya eliminando mientras n sea menor que 20. Aquí lo que hará será ir borrando elementos mientras no encuentre alguno que sea mayor o igual a 20. Por ello, el primer elemento que es 1 lo elimina, el segundo que es 2 lo elimina, y los va eliminando hasta que llega al 19, lo elimina también porque es menor que 20, pero cuando llega al 20, como esto ya no se cumple, n no es menor que 20, entonces deja de borrar. Por lo tanto, en la lista se han quedado los elementos del 20 al 40. Y fijaros en estos dos últimos casos.
Aquí hacemos de nuevo un take while y un drop while. En este take while lo que estamos haciendo es tomar elementos mientras encontremos alguno de los elementos que sea par. Este n módulo 2 igual a 0 indicará que ese elemento es par. ¿Qué sucederá en este caso? Que no habrá ningún elemento, porque el primero es el 1 y el 1 no cumple esta condición, por lo tanto ya dejará de tomar elementos y por ello no habrá ninguno, ya que el primero es impar. Sin embargo, si lo hacemos con el drop while, exactamente igual que arriba, aquí nos quedaremos con todos los elementos, porque lo que hace es borrar mientras encuentre algún par. Pero como el primero ya es impar, deja de borrar. Por ello no borra ninguno. Y bien, pasemos a ver estos ejemplos dentro del editor para que hagamos una serie de cambios. Aquí tendríamos esas 4 listas, con la lista final y cada uno de los ejemplos que hemos visto. Y aquí además, en este primer ejemplo, he añadido esta función pick, que nos sirve para ir viendo cómo se va transformando ese stream. Lo primero que hacemos es aplanarlo a través de flat map. Por lo tanto, cuando mostremos este pick, lo que tendremos son los distintos elementos de cada una de estas listas, del 1 al 40. Luego, cuando apliquemos el filtro y hagamos de nuevo un pick, veremos que únicamente nos hemos quedado con aquellos que cumplen esta condición, que son el 10, el 20, el 30 y el 40. Y luego este pick de aquí lo que hará será mostrarlos una vez se haya aplicado ese map, que dividía entre 10 cada uno de los elementos. Por lo tanto, mostraría 1, 2, 3 y 4. Pero fijaros, cuando lo ejecutamos, cómo se muestran esos elementos. Aquí tendríamos cómo nos ha ido mostrando esos datos. Esto que tenemos entre corchetes realmente es el println de esa lista filtrada. Pero toda esta línea de arriba se corresponde con los picks que he ido haciendo. Este primer pick coge cada uno de los elementos representados por n y los imprime con un espacio para separarlos. Entonces, si os fijáis, me imprime del 1 al 10, que se corresponde con la primera lista. Luego me imprime un 10 y luego me imprime un 1. Esto es porque el orden en el que lo hace es el siguiente. Primero lo que hace al aplanarlos es trabajar con la primera lista, que me la muestra de aquí. Luego de esa primera lista aplica el filtro y el pick me mostrará de esa primera lista el que cumple la condición, que es el 10. Se correspondería con esta parte de aquí. Y luego el map divide entre 10. Por lo tanto, este pick me muestra el 1. Y luego hace lo mismo en cada una de las otras sublistas. Empieza con lista 2, que va del 11 al 20. Luego extrae el 20 a través del filter y a través del map se queda con el 2. Luego la tercera lista, pues del 21 al 30, se queda con el 30 y luego con el 3. Y finalmente de la cuarta lista, pues va del 31 al 40, luego se queda con el 40 a través del filter y finalmente el map lo convierte en un 4. Y luego ya lo junta todo y lo convierte en una lista. Realmente se quedará con aquellos elementos de cada lista que han llegado hasta el final. Es decir, cuando se ha ejecutado el map, se quedaría con el 1, con el 2, con el 3 y finalmente con el 4. Y esos elementos son los que convertiría a lista y los mostraríamos finalmente a través de este println. Luego tenemos el ejemplo 2, el cual, como habíamos visto antes, nos devolvía un 4 a través de ese count. Luego más abajo teníamos el ejemplo 3, el cual utilizaba ese reduce para ir acumulando los dobles de cada uno de esos elementos. En total, pues era un 20. A continuación, el ejemplo 4 iba tomando los elementos mientras n fuera menor que 20. Por lo tanto, se queda con los elementos del 1 al 19. Este mayores realmente es esta lista de aquí. Luego el ejemplo 5 iba borrando aquellos elementos mientras fueran menores que 20. Por lo tanto, la lista menores tendría del 20 al 40, que sería la siguiente. Aquí realmente está mal expresado porque esta tendría más sentido ponerle mayores y a la de arriba menores. Aunque bueno, el funcionamiento será exactamente el mismo. Simplemente cambiamos los nombres. Luego tendríamos el ejemplo 6, el cual tomaba elementos mientras hubiera algún par. Pero como el primero no es par, porque es un 1, pues al final no toma ningún elemento y tenemos esa lista vacía. Aquí pondríamos que no hay elementos. Y el último ejemplo borrará mientras encuentre algún elemento par,
como el primero ya es impar, deja de borrar y tenemos los 40 elementos. Sin embargo, si ahora hiciéramos algún cambio, por ejemplo, en la primera lista vamos a dejar únicamente los pares. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, fijaros lo que sucede en los últimos ejemplos. En el 6 y el 7. Este ejemplo 6 se corresponde con esta lista de aquí. Fijaros que ahora va tomando elementos mientras sean pares. Entonces, como el primer elemento ahora es un 2 y es par, lo coge. El segundo es un 4, lo coge. El tercero es un 6, lo coge. El cuarto y el quinto lo mismo. En el momento que encuentre alguno que no sea par, para de tomar elementos. Por ello, como el siguiente elemento era un 11 de la segunda lista, para ya de coger elementos. Y en el último ejemplo, lo que hace es borrar mientras sean pares. Entonces, como los 5 primeros ahora todos son pares, los borra los 5 y luego ya se queda con el resto. Tendrá del 11 al 40. Que aunque haya algunos pares, también se los va a quedar, porque funciona como un while. En el momento que la condición se deja de cumplir, ya para. Si ahora, por ejemplo, aquí le ponemos como segundo elemento un 1 y lo ejecutamos, como podéis ver, coge el 2, pero como el siguiente elemento es un 1 y es impar, pues ya para de coger elementos. Mientras que en el caso de abajo, el primer elemento, que es un 2, lo borra, porque está cumpliendo esta condición, al ser par lo borra, pero como el segundo ya es impar, deja de borrar. Y tenemos tanto el 1 como el 4, el 6 y el 8 que son pares y corresponden a la primera lista. Pero como de nuevo es un while, en el momento que encuentra un impar ya deja de borrar y se queda con todos los demás. Y nada, como no quiero alargar más el vídeo, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente veremos ejemplos adicionales, pero en vez de utilizar listas, como hemos visto hasta ahora, con listas de strings y listas de enteros, lo haremos utilizando una string y extrayendo de esa string las distintas palabras. Con esas palabras formaremos todo tipo de colecciones y podremos filtrar o seleccionar aquella información que queramos. Pero bueno, eso como digo ya a partir del siguiente vídeo.